¿Alguna vez notaste que sabes exactamente qué hacer cuando estás afuera? Cuando no hay dinero en riesgo, todo se ve claro. Setup perfecto, entrada clara, stop definido, objetivo evidente, pero cuando entras, todo cambia. De repente dudas, vacilas, mueves el stop, tomas ganancia demasiado pronto, o aguantas una pérdida más allá de lo racional. Y eso no es falta de conocimiento, es falta de control emocional. Y el control emocional no viene de fuerza de voluntad, viene de entender cómo funciona la biología de la emoción y cómo se manifiesta en tu cuerpo antes de dominar tu mente. Toda emoción tiene componentes. Primero viene la activación. Sientes los músculos tensándose, la respiración acelerándose, el corazón latiendo más rápido, la mirada fija en la pantalla. Eso no es nerviosismo. Es tu cuerpo preparándote para la acción. Una acción de supervivencia. Luchar o huir. Ese es el momento crítico. Si no notas esa activación inicial, pierdes la ventana de control, porque el siguiente componente es el sentimiento. Y cuando el sentimiento llega, la química ya tomó el control. El cortisol inunda tu sistema. La dopamina y la adrenalina distorsionan tu percepción del riesgo. Y tu capacidad de pensar racionalmente cae drásticamente. Luego viene la motivación, atacar o evitar. O entras en modo agresivo, duplicando posición para recuperar. O entras en modo paralizado, incapaz de ejecutar incluso viendo el setup. Ambos son reflejos de supervivencia. Ninguno es una respuesta de un trader profesional. El trader profesional opera en modo de aproximación, no en modo lucha o huida. Aproximación significa curiosidad, calma, disciplina. Un estado mental donde puedes ejecutar tu plan sin distorsión emocional. Pero para llegar ahí, necesitas interceptar la emoción en la activación, antes de que se convierta en un sentimiento incontrolable. ¿Y cómo? Con la respiración. No esa respiración superficial que ni notas. Respiración diafragmática. Una respiración que le comunica a tu sistema nervioso que no estás en peligro. Los estudios muestran que la respiración profunda reduce el cortisol, la hormona del estrés, y mejora tu capacidad de sostener la tensión. Cuando respiras lento y profundo con el diafragma, activas el sistema nervioso parasimpático, el sistema de descanso y digestión. Eso apaga la respuesta de lucha o huida. Baja la frecuencia cardíaca, reduce la presión arterial y aclara el pensamiento. Parece demasiado simple para funcionar, pero funciona porque ataca el problema en el origen, en la biología, no en la psicología. No intentas pensar positivo. No repites mantras. Literalmente cambias la química de tu cuerpo a través de la respiración. Hay una técnica llamada respiración 4x4. Inhalas por 4 segundos, sostienes por 4, exhalas por 4, sostienes por 4. Esta técnica, usada por militares y policías en situaciones de alta presión, reduce la ansiedad y mejora el foco. 3 ciclos suelen ser suficientes para cambiar tu estado, pero tienes que practicar fuera del mercado. No sirve intentar aprender en medio de la operación. Entrenas cuando estás calmado, sin presión, para que cuando llegue la presión, la respuesta sea automática, un reflejo. Porque en el momento crítico, no vas a recordar respirar. No vas a recordar nada que no sea automático. Por eso el trader profesional entrena exhaustivamente. No solo estrategia. Ahora vamos al segundo portal del control. Las creencias. Porque aunque controles la intensidad de la emoción, todavía necesitas lidiar con el significado que le das a los eventos. Y el significado viene de la creencia. Crees que perder dinero significa que eres incapaz, que no sirves para el trading, que estás destinado a fallar.
Esas creencias están escondidas. Ni siquiera sabes que existen hasta que aparecen en tu comportamiento. Cuando evitas entrar en un buen trade por miedo, cuando sostienes una pérdida porque aceptar sería admitir un error, cuando persigues el precio porque necesitas probar que tenías razón, todo eso viene de creencias de insuficiencia, impotencia, falta de merecimiento. Y esas creencias se formaron a lo largo de la vida, no en el trading. El mercado solo las activa, no las crea. Entonces necesitas observarte. No juzgarte, observarte. Cuando aparezca una emoción fuerte, pregúntate, ¿qué estoy creyendo en este momento que está generando esta emoción? La respuesta nunca es sobre el mercado, siempre es sobre ti. Creo que si pierdo, soy un fracasado. Creo que si no recupero rápido, nunca lo lograré. Creo que todos ganan menos yo. Esas creencias no son la verdad, son interpretaciones, y las interpretaciones pueden cambiarse. Suprimir no funciona. Reevaluar sí funciona. Reevaluar significa mirar esa pérdida y decir, esto no es sobre mí, es sobre probabilidad. Mi setup tenía un 60% de probabilidad. Hoy cayó en el 40%. Siguiente. Sin drama, sin juicio, solo datos. Pero para hacer eso, necesitas práctica. No lo vas a lograr a la primera, ni a la décima. Pero si sigues observando tus reacciones, cuestionando tus creencias y regulando tu fisiología, eventualmente llegas a un punto donde el trading se vuelve menos emocional y más mecánico. Mecánico en el buen sentido. Ejecutas el plan sin dudar, sin distorsión, sin interferencia del miedo o la codicia. Ves el setup, verificas criterios, entras, defines stop, defines objetivo, ejecutas. Y cuando no sale bien, sales, respiras, registras y analizas fríamente si seguiste el proceso. Si lo seguiste, la pérdida es aceptable, es parte del juego. Si no lo seguiste, identificas dónde te desviaste, por qué te desviaste y qué creencia estaba activa en ese momento. Ese trabajo introspectivo separa a quien evoluciona de quien se estanca, porque la mayoría no quiere mirar hacia adentro. Es incómodo, es difícil. Prefiere culpar al mercado, culpar a la estrategia, culpar a cualquier cosa, antes que reconocer que el problema está en cómo reacciona internamente. Pero el trader que quiere resultados reales no tiene opción. Tiene que hacer el trabajo interno. Tiene que entender que el conocimiento técnico es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es control mental y emocional. Y esa mitad es más difícil, más lenta, más frustrante, porque no ves progreso inmediato. No te despiertas un día iluminado. Es gradual, casi imperceptible, hasta que un día te das cuenta. Esa situación que antes te dejaba en pánico, ahora te deja neutral. Esa pérdida que antes arruinaba tu día, ahora es solo otro registro. Eso no es insensibilidad, es madurez emocional. Separar el evento de la identidad. La pérdida ocurrió, pero tú sigues siendo quien eres. Tu valor no cambió, tu capacidad no cambió. Lo único que cambió fue el saldo de la cuenta. Y el saldo se recupera. La identidad herida no. Ahora, lo técnico. ¿Cómo entrenas el control emocional en la práctica? No teoría, ejecución. Porque una cosa es entender y otra es aplicar. Primero, necesitas desarrollar observación sin juicio. Eso tiene un nombre. Mindfulness. Atención plena. No es misticismo. Es neurociencia aplicada. La capacidad de observar tus pensamientos y emociones sin identificarte con ellos. Estudios recientes sobre mindfulness en trading muestran resultados interesantes. Una investigación con 226 traders en Tailandia encontró que quienes practicaban meditación mindfulness de forma intensiva
tenían un desempeño significativamente mejor. No porque acertaran más, sino porque mantenían disciplina incluso bajo presión. En específico, la práctica reducía ventas por pánico y reacciones exageradas a noticias. Dos comportamientos que destruyen cuentas. Porque cuando entras en pánico, sales de buenas posiciones demasiado pronto. Y cuando reaccionas de más a las noticias, operas por impulso en lugar de estrategia. Pero mindfulness no es una solución mágica. Otro estudio reciente muestra que el efecto depende de cómo practicas. Una sola sesión de 10 minutos no cambia nada. Necesitas práctica constante. Es un entrenamiento prolongado que reconstruye circuitos neuronales, porque mindfulness no es un estado temporal. Es una habilidad que se desarrolla. Como tocar un instrumento, no tomas una clase y sales tocando. Practicas diariamente durante meses, hasta empezar a ver progreso real. Y en trading, progreso significa que empiezas a notar el espacio entre estímulo y respuesta. El precio cae 5 ticks. Estímulo. Antes reaccionabas instantáneamente. Movías el stop, salías de la posición, entrabas en pánico. Ahora notas que la reacción aparece, pero no actúas automáticamente. Observas, respiras y decides conscientemente. Ese espacio es poder, porque ahí recuperas la elección. No eres esclavo de la reacción. Eres tú quien decide si va a reaccionar o no. Y la mayoría de las veces, la decisión correcta es no reaccionar, solo observar y dejar pasar. El trader que desarrolla esa capacidad opera distinto. Ve al mercado moverse en su contra. Lo siente en el cuerpo, siente el impulso de hacer algo, pero no lo hace. Revisa si el stop fue alcanzado. No lo fue. Entonces se queda en la posición sin drama, sin negociación interna. Esa frialdad no viene de suprimir la emoción. Viene de permitir que la emoción exista sin que controle tu comportamiento. Sientes ansiedad y eliges no actuar desde ella. Sientes miedo y eliges seguir el plan aún así. Eso es madurez emocional aplicada. ¿Y cómo entrenas eso fuera del mercado? Meditación simple. 5 minutos al día. Te sientas y enfocas en la respiración. Cuando aparezca un pensamiento, y va a aparecer, simplemente lo notas y vuelves a la respiración. Sin juicio, sin frustración. Observar parece inútil, pero lo que estás haciendo es entrenar el músculo de la atención. Le estás enseñando a tu cerebro que no tiene que seguir cada pensamiento que aparece, que tú puedes elegir dónde poner el foco. Y esa habilidad se transfiere directamente al trading. En el mercado surgen pensamientos todo el tiempo. ¿Y si salgo ahora? ¿Y si se da vuelta? ¿Y si lo pierdo todo? Antes seguías esos pensamientos automáticamente. Ahora los notas y vuelves al plan. Misma habilidad, contexto distinto. Siguiente técnica. Relajación muscular progresiva. Tensas cada grupo muscular durante 5 segundos y luego relajas. Empiezas por los pies y subes hasta el rostro. El propósito es desarrollar conciencia corporal. Conciencia corporal. La capacidad de notar dónde estás tenso, porque la tensión física precede a una emoción intensa. Cuando estás a punto de entrar en modo lucha o huida, tu cuerpo te avisa primero. Los hombros se elevan, la mandíbula se aprieta, la respiración se acelera. Si detectas esas señales temprano, intervienes antes de que la emoción domine. Esta técnica es especialmente útil durante el mercado. Estás operando, notas los hombros tensos y te detienes. Respiras profundo, relajas conscientemente. Revisas si estás siguiendo el plan. Si sí, continúas. Si no, corriges. Simple, pero efectivo. Tercera técnica. Anclaje sensorial. Eliges un estímulo sensorial neutro.
Puede ser la sensación de los pies en el suelo, la textura de la silla o el sonido del ambiente. Cuando la emoción empiece a crecer, llevas tu atención hacia ese ancla. Esto funciona porque la atención es un recurso limitado. No puedes enfocarte por completo en la emoción y en el estímulo sensorial al mismo tiempo. Al mover la atención hacia una sensación física neutra, reduces la intensidad emocional. No la eliminas. La reduces lo suficiente como para recuperar claridad. Los traders profesionales usan anclas todo el tiempo. Algunos se enfocan en la respiración, otros en la postura, otros tocan un objeto específico. No importa cuál sea el ancla. Importa que la entrenes hasta que se vuelva un reflejo, para que cuando llegue la presión, automáticamente vuelvas al ancla. Ahora hablemos de la rutina preoperativa, porque el control emocional no empieza cuando abres la plataforma. Empieza antes, en cómo te preparas para el día. Las investigaciones sobre rendimiento en ambientes de alta presión muestran que las rutinas mejoran la ejecución de la tarea. Los atletas lo hacen, los músicos lo hacen, los cirujanos lo hacen, y los traders también deberían hacerlo. Tu rutina puede incluir revisión del plan, meditación breve, ejercicio ligero, hidratación, alimentación adecuada y sueño suficiente. Todo eso afecta tu capacidad de regular emociones durante el mercado. Porque si llegas cansado, con hambre, deshidratado o estresado por cosas externas, no tienes reserva mental para lidiar con la presión. Ya estás en rojo emocional. Cualquier estrés adicional te empuja al modo supervivencia. Por eso, preparación física es preparación mental. No se pueden separar. Tu cerebro funciona mejor cuando tu cuerpo está en condiciones adecuadas. Ignorar esto es sabotearte antes de empezar. Durante la operación, implementas la pausa estratégica. Cada 2 horas te detienes. Te alejas de la pantalla, caminas, respiras aire fresco y reseteas el sistema nervioso. Porque el enfoque continuo sin pausas degrada el rendimiento. Los estudios sobre fatiga decisional lo confirman. Después de cierto número de decisiones, la calidad cae drásticamente. Empiezas a tomar atajos cognitivos. Dejas de analizar con profundidad y actúas por impulso. La pausa previene esa degradación. Además, la pausa te permite evaluar tu estado emocional. ¿Estás operando neutral o irritado? ¿Estás ejecutando el plan o improvisando? Si notas que estás fuera del estado ideal, tienes 2 opciones. O corriges usando las técnicas que entrenaste, o dejas de operar. Dejar de operar no es debilidad, es inteligencia. Es reconocer que no estás en condiciones de tomar buenas decisiones y elegir preservar capital. Eso es profesionalismo. El amateur fuerza. El profesional respeta sus límites. Después del mercado, haces una revisión sin juicio. No para criticarte, sino para aprender. Miras las operaciones donde la emoción interfirió. Identificas los disparadores. Entiendes patrones. No para castigarte, sino para estar más preparado la próxima vez. Esa revisión debe enfocarse en el proceso, no en el resultado. ¿Seguiste el plan? ¿Gestionaste bien la emoción? ¿Usaste las técnicas cuando era necesario? Si sí, la operación estuvo bien ejecutada, independientemente del resultado financiero. Si no, identificas exactamente dónde te desviaste, qué emoción estaba activa y qué creencia subyacente se disparó. Y trabajas eso. No de forma genérica, de forma específica. Esa creencia específica que te hizo sostener la pérdida más allá de lo racional. Trabajar creencias exige honestidad brutal. Tienes que admitir cosas incómodas sobre ti mismo. Opero para probar mi valor. Necesito ganar para sentirme competente.
Tengo miedo de ser mediocre. Esas confesiones son difíciles, pero necesarias, porque mientras no le pongas nombre a la creencia, no puedes cambiarla. Sigue operando en segundo plano, saboteándote en silencio. Cuando la nombras, le quitas poder. Ves que es solo una historia que te cuentas, no una verdad absoluta, y entonces puedes reemplazarla, cambiar una creencia limitante por una creencia útil. Yo no opero para probar mi valor. Opero para ejecutar probabilidades. Mi valor no depende del resultado de una operación. Mi valor es intrínseco. El trading es un juego de números. Pero atención, estas nuevas creencias no se instalan de un día para otro. Tienes que reforzarlas repetidamente con evidencia, con experiencias, con pequeñas victorias que confirmen la nueva narrativa. Y victoria, en este contexto, no necesariamente es ganancia. Victoria es sentir un impulso fuerte de romper el plan, y no romperlo. Victoria es notar la emoción creciendo y lograr regularla. Victoria es operar un día difícil sin colapsar emocionalmente. Esas victorias se acumulan y construyen confianza real. No esa confianza superficial, basada en una racha de ganancias, sino una confianza profunda, basada en saber que puedes gestionarte a ti mismo, sin importar lo que haga el mercado. Esa confianza es inquebrantable, porque no depende de un resultado externo. Depende de tu capacidad interna. Y tu capacidad interna la controlas tú. El resultado externo, no. Entonces, el camino para ser calmado, tranquilo y controlado no es eliminar la emoción. Es entenderla, trabajar con ella, no contra ella. Usar técnicas específicas para regular la intensidad, desarrollar observación sin juicio y crear rutinas que sostengan el estado ideal. Todo eso exige disciplina. No disciplina del mercado, sino disciplina de desarrollo personal. Hacer el trabajo interno, incluso cuando no conviene, incluso cuando preferirías ignorarlo y seguir culpando factores externos. Porque al final, todos los que logran longevidad en el trading llegan a la misma conclusión. El obstáculo nunca fue el mercado. Siempre fue interno. Y cuando resuelves lo interno, lo externo se vuelve manejable. No fácil, manejable. Sigues enfrentando desafíos. Sigues teniendo días difíciles. Pero ya no te desintegras. Mantienes la compostura, ejecutas el proceso, confías en que la probabilidad se manifiesta con el tiempo. Y si haces este trabajo de forma consistente, un día notas algo. Estás operando y ya ni sientes esa ansiedad paralizante, porque desarrollaste la capacidad de estar presente con la incomodidad sin ser controlado por ella. Sientes y actúas de acuerdo con el plan, no a pesar del sentimiento, sino con el sentimiento presente. Eso es libertad emocional. No libertad de sentir, sino libertad de actuar conscientemente, independientemente de la emoción presente. Y eso es lo que separa al trader consistente del trader que quiebra. El consistente construyó capacidad interna. El que quiebra sigue esperando que el mercado deje de desafiarlo emocionalmente. El mercado financiero nunca va a parar. Así que es mejor que desarrolles la capacidad de lidiar con él. Porque el mercado no tiene piedad, no tiene consideración. Va a seguir poniéndote a prueba día tras día, hasta que desarrolles fuerza para no quebrarte, o hasta que te rindas. La elección es tuya, siempre lo fue.